Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino que también para los de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llevar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Verso 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Oremos. Padre, en esta preciosa mañana te damos gracias, Señor, por esta porción que hemos leído, y te pedimos, Señor, que la podamos atesorarla en nuestro corazón y poderla aplicar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dejado a través de este capítulo 4, y, Señor, bendice a cada uno de los presentes, como también a los oyentes y que nos ven a través de las redes sociales. Bendícelos, Padre Santo. Así que todo te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo estamos rogando. Amén y amén. Bueno, aquí encontramos que está la promesa realizada mediante la fe. Ese es el tema del día de hoy, ¿verdad? O por la justicia de fe. Cuando empieza acá este verso 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Sabemos muy bien que a través de Abraham, pues Dios levantó una nación. Y esa fue realmente la nación de Israel, la nación de los judíos, ¿verdad? Entonces, realmente pues a través de Isaac y Jacob tuvo 12 hijos, y a través de esos 12 hijos se formó la nación de Israel, ¿verdad? Para
para fundar 12 tribus prácticamente, y de esa manera Dios cumplió esa promesa. Pero acá, esa nación, realmente Dios le dio leyes, ¿ya? Para cumplir. Por eso dice que no, porque no por la ley fue dada. Ahora, ¿cuál fue realmente el propósito de esta ley que Dios le dio a través del pueblo de Israel? Por ejemplo, si nos vamos a Gálatas capítulo 3, verso 19 en adelante, ahí Pablo escribió también el propósito de la ley. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las leyes de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego dice el 21, luego la ley, contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Dice 24, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados bajo aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justos por la fe. Sabemos que a través de la fe de Abraham empezó prácticamente la justicia de Dios, y luego vino la ley. Pero la fe de Abraham nos ha alcanzado a nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente por fe nosotros venimos ante los pies del Señor Jesucristo, sin verle, sin tocarle. Realmente Jesús entra a morar en tu corazón, y por fe nosotros le recibimos como nuestro Salvador personal. En cambio acá, Abraham prácticamente recibió directamente de Dios ese mensaje, ¿ya? Dice, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En quién tiene usted esa esperanza? Abraham realmente tenía la esperanza en Dios, porque Dios le había ofrecido una nueva nación, una nación que dice que su descendencia iba a ser una nación. Sin embargo, Abraham tenía muchas cosas en contra. Una era su vejez, otra era que Sara realmente tenía un vientre estéril. Y realmente, pues prácticamente podemos decir muertos. Los dos prácticamente eran seres vivientes, pero más que todo, más parecían muertos. ¿Por qué? Porque Abraham, grande en años, porque la promesa él estuvo esperando y llegó hasta la edad de 99 años, prácticamente, ¿ya? Y Sara, ¿verdad? También, ya grande, inclusive cuando ella recibió esa promesa a través de del ángel, no lo creyó, se rió de esa promesa. Y por esa risa, realmente su descendiente, su hijo, se llamó Isaac, que quiere decir risa, ¿ya? Entonces, vemos pues de que él esperó. Ahora, el hombre por lo regular, a veces no tiene esa paciencia de esperar, ¿ya? Porque todos sabemos muy bien que Sara, de tanto esperar, ¿verdad? Le dice a Abraham, bueno, fíjate que yo no puedo darte hijos, así que te doy permiso para que te acuestes con mi criada, ¿verdad? Y Abraham, pues ni modo, lento tampoco, no dijo, no, voy a esperar la promesa. Sin embargo, el primer hijo se llamó Ismael. Y Ismael es uno de los prácticamente descendientes de los árabes. Y por eso son hermanos de los judíos, pero
realmente en vez de hermanos son enemigos, ¿ya? Y ahí también Dios levantó esas naciones, ¿ya? Los árabes, ¿ya? Y que hoy en día inclusive lo compone el pueblo islámico, ¿ya? Pero la promesa aquí en Abraham era que dice que iba a ser padre de muchedumbre. Veamos allá en Génesis capítulo 22, verso 18, que dice: es tu simiente será benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea que Dios no solo le quería ofrecer iba a nacer una nación, que el pueblo judío, una nación del pueblo árabe, sino que se refiere a todas las naciones. Entonces ahí entramos nosotros, el pueblo gentil. A través de la fe entramos todos, que somos el pueblo gentil. Esa promesa nos abarca a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y por lo tanto nosotros realmente somos herederos, ¿ya? Juntamente con Abraham y juntamente con el pueblo judío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos creído por fe que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no solo vino por el pueblo de Israel, sino que vino para todas las naciones del mundo a rescatarlos, ¿ya? A través de esa fe, realmente Abraham nos viene a alcanzar a nosotros. Como dice acá, ¿verdad? Porque a los que son de la ley son los herederos. Se refiere prácticamente a los del pueblo de Israel, los herederos. Pero nosotros también somos parte de esa herencia, ¿sí? Dice, porque vana resulta la fe y anulada la promesa, ¿ya? Si nosotros solo nos enfatizamos a que la ley, ¿verdad?, son los herederos, ¿ya? Entonces de nada servía la promesa, de nada servía la fe. Pero a través de la fe de Abraham, nosotros la alcanzamos, ¿ya? Y todos venimos a través de la fe en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, recibir esa promesa por medio de la ley sería merecerla, así rindiendo innecesariamente la fe y revelante la promesa. La verdad es que se dio la ley para poder preparar a esa nación de Israel, para que a través de la ley ellos conocieran más a Dios. Y todo fue una preparación, porque dice, inclusive el 15, dice que la ley, ¿qué provoca? Dice que la ley provoca ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea, pues, cuando no hay ley, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de tránsito, ¿verdad? Si no hubiera una ley de tránsito, todo el mundo haría los micos y pericos, ¿verdad? No obedeciera un alto, ¿verdad? Todo el mundo estuviera chocándose, ¿verdad? Entonces, todo aquel que no obedece un alto, ¿verdad? Y la ley dice, bueno, si no paras, te dice alto, y sigues avanzando, te va a caer la ley, una multa, ¿cierto o no? ¿Ya? Entonces, pero si no hay ley, todo el mundo hace las cosas a su antojo y a sabor. Y por eso a veces mucha gente se enoja porque nos ponen cepo, y resulta que estaba en rojo ahí, ¿verdad? Pero como no obedecimos, nos pusieron el cepo, pagar 250, 500 que sale de multa. A mí me ha pasado, ¿verdad? Como 2, 3 veces. ¿Todo por qué? Por no obedecer la ley. Porque dice ahí, prohibido estacionar, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá, que si no hay ley, tampoco habría transgresión, ¿ya? Y sabemos que en antiguos pueblos, antes de que Abraham naciera, ¿verdad? Dios siempre condenó a estas personas aunque no tuvieran ley. Las naciones, me refiero vecinas, ¿verdad? Las sentenció, ¿verdad? Las justificó porque por su pecado, ya por su pecado prácticamente les hizo prácticamente juicio, ¿ya? Aunque no tuvieran ley, ¿ya? Entonces dice que sin la ausencia de la ley no hay pecado o no hay responsabilidad
por el pecado. Pero el Antiguo Testamento nos muestra pues que antes que se entregara la ley en Sinaí, ya existía gran cantidad de pecado. Y por ese pecado de la gente, Dios hizo responsable a través de ¿quién? A través de la conciencia. ¿Ya? A través de la conciencia de cada ser humano, sabía muy bien que había transgredido la ley de Dios, aunque no se había escrito. Veamos versos 16 y 17, cuando dice: por tanto es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como dije anteriormente, Él es el Padre de todos nosotros, incluyendo el pueblo gentil. Es el Padre de los judíos. ¿Por qué? Porque después de el primer hijo de Abraham, el único Isaac, vino Jacob, las 12 tribus, ¿verdad? Y ahí está el pueblo formado de Israel. ¿Para qué? Para recibir la ley. Pero resulta que a través de esa fe de Abraham, a través de esas promesas, ¿por qué? Porque Dios realmente dio esas promesas desde que pecó Adán y Eva. Dios había ofrecido a alguien para rescatarnos, ¿ya? Y vemos acá, en el verso, por tanto dice, es por la fe. Acá Pablo dice que hay un requisito mucho menos definido, es decir, uno se hace justo creyendo. Si no creemos nosotros, Dios nos da ese regalo, esa gracia, ¿no? Pero si no creemos por fe, entonces hacemos a Dios prácticamente mentiroso, sino que realmente pues, a través de la fe, a través de la gracia, Dios nos envía realmente esa gracia, ese regalo de Dios, y somos, dice, justificados gratuitamente, como estudiamos Romanos 3:24, dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención, ¿en quién? En Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús se puede recibir esa justificación. También acá en Romanos 4:5, cuando estudiamos el domingo pasado, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ya? Entonces la fe es importante, ¿no? Para recibir esa gracia, ese don inmerecido, ¿ya? De parte de Dios. Y también aquí vemos en el 5:15, que vamos a ver el próximo domingo, dice, pero el don nos fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Ya? Entonces, a través de esa gracia que realmente Dios envió a su Hijo para ejercer ¿qué? Para ejercer dominio sobre el pecado. ¿Por qué? Porque había aumentado mucho en el mundo el pecado. Y entonces, por eso a través de Jesús, realmente Jesús es la luz del mundo. Jesús viene a brillar en este mundo. Estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad, pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos da la luz. ¿Para qué? Para que todo aquel que quiera ver a Jesús, le abran sus ojos espirituales para poder recibir por fe a Jesucristo como su Salvador personal. Veamos también el 5:20 que vamos a ver el próximo domingo, pero estamos adelantando. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Miren qué interesante, ¿ya?
Sabemos que el pecado ha aumentado cada día más, ¿verdad? Pero así como aumenta el pecado, también aumenta la gracia, ¿ya? Entonces, Dios sabe muy bien que el hombre no puede realmente gobernarse a sí mismo, ¿ya? Sino que el hombre siempre, si no deja dirigirse, guiarse de nuestro Señor, Salvador Jesucristo, anda perdido, ¿ya? Así que acá vemos pues que Abraham, el cual es padre de todos nosotros, dice, ¿ya? Verso 16, es de todos nosotros. Entonces, prácticamente todos los que venimos ante el Señor Jesucristo, venimos a ser herederos de esa promesa de Abraham, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos alcanzó a nosotros, ¿verdad? A través de Jesucristo, ¿no? Como dice, como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto, ¿ya? O sea, prácticamente ahí entran todas las naciones, el pueblo gentil, los que no son judíos, ¿ya? Ahí entran todos los chinos, los europeos, los latinoamericanos, los americanos, todas las razas que existen hoy en el mundo. Y por eso es importante que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Porque si el Evangelio no es predicado a todas las naciones, ¿cómo van a alcanzar estas personas esa salvación tan grande? ¿Cómo van a poder oír si realmente nadie les habla? Y por eso Isaías inclusive decía eso, ¿verdad? ¿Quién va a ir a darles ese mensaje de salvación? Veamos el 17. Cuando dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como fuesen. Como dije al principio, el vientre de Sara estaba muerto, ¿cierto o no? Estéril. Abraham, ya avanzado de edad, más muerto que vivo, ¿verdad? Pero Dios mantuvo la promesa, se la envió a Abraham y a Sara y nació el hijo heredero, que era Isaac. O sea que ahí Dios estaba mostrando que de lo muerto iba a nacer vida, iba a haber vida. Al final se cumplió, pero a veces nosotros nos desanimamos, queremos pegarle una ayudita a Dios, como dije, ¿verdad? Y metemos la pata por adelantarnos, por no esperar, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente vemos pues de que Dios cumple esa promesa a través de Abraham, a través de Sara. Y todavía con eso, que todavía Dios le dice a Abraham, bueno, dame a tu hijo, ¿verdad? Ve allá al monte, hace un holocausto y me ofreces a tu hijo. Imagínense, el único heredero. Y se lo pide Dios. ¿Qué le pasa? ¿Qué le diría a usted si el Señor le dice, mira, dame tu profesión, o dame tu hijo en sacrificio? Mira, vas a sacrificar tu carrera, ¿ya? Te recibiste de médico, pero tú vas a ir allá al África, ¿verdad?, a levantar una iglesia. ¿Qué diría usted? Yo soy ingeniero, usted, no, yo soy doctor. ¿Ah? Pues está bien, porque soy doctor, vas a ir a sanar allá personas. Entregar la profesión. Imagínense, a veces Dios nos llama de esa manera, ¿ya? Y le pide a Abraham a su único hijo para que lo sacrifique. Pero Abraham tenía la promesa de que de él iba a salir una descendencia, ¿ya? En Isaac. Y dijo Abraham, bueno, me lo está pidiendo, pues. Si se muere, Dios lo va a resucitar. Él creyó en la resurrección, Abraham.
Y vemos pues de que ya el intento que Abraham estaba dispuesto a hacerlo, ¿ya? Dios lo detuvo y le dijo, veo que sí me temes, Abraham. ¿Ah? Y esa es una de las señales que realmente Dios iba a enviar a su único hijo como sacrificio también para rescatarnos a nosotros, para rescatar a toda la humanidad. Entonces por eso Abraham también se gana ese privilegio de el padre de la fe, padre, sí, de las promesas y la fe. Si vamos allá a Hebreos capítulo 11, ahí lo tenemos como el cartel de los hombres de fe, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, ya se me perdió, aquí lo tenía listo. 11, usted lee todo el capítulo 11, va a encontrar a todos los de la fe. Pero dice el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si vamos a Génesis capítulo 1:1, ¿verdad? Encontramos que de la nada Dios hace el universo, con solo su palabra, ¿ya? Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y todo lo demás Dios ordena y se hace. Entonces para Dios no hay nada imposible. De todo lo que realmente no existe, Dios lo hace. Existe, ¿ya? Por medio de su palabra, ¿ya? Y por eso acá vemos que en el 8 dice, en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Haría usted un viaje sin saber a dónde va? Bueno, yo creo que muchos van allá a Estados Unidos sin saber a dónde van a ir a parar, ¿verdad? ¿Ah? Podemos decir, emigrante. Pues en uno de los primeros emigrantes fue Abraham, les cuento. No van a creer que todos nosotros que han intentado ir a Estados Unidos como migrantes. No, Abraham fue uno. Sin saber a dónde iba, él agarró sus maletas de su esposa y salió, esperando la promesa de Dios, que Dios le iba a dar tierras. ¿Y ustedes creen que Abraham fue heredero de tierras? No. Habitó en Egipto, habitó en tierras, pero nunca fueron de él. ¿Ya? Veamos el 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y habiéndole dicho en Isaac, te será llamada descendencia, verso 19 del Hebreos 11, 19, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Ya? Y ahí usted puede seguir leyendo las promesas, prácticamente que por medio de la fe estas personas realmente llegaron a conocer a Dios y le creyeron, ¿verdad? Sigamos, verso 18, si no terminamos hoy. 18 al 21. Aquí vamos a encontrar, creyó en esperanza contra esperanza. Miren, es interesante esto. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Empiezo acá con la esperanza. ¿Qué esperanza realmente tiene usted?
Muchos tienen la esperanza, algún día me voy al norte, conseguir mi ciudadanía o mi residencia. Muchos tienen esa esperanza y se han ido. Ya están viviendo con esperanza. Otros han decidido mejor irse a Europa. ¿Por qué? Porque ya no encuentran esperanza aquí en Guatemala. No consiguen un buen empleo. Y tienen otra esperanza. Y a veces eso nos pasa. Abraham creyó en esa esperanza de que Dios es fiel. ¿Es fiel a qué? Fiel a sus promesas. Tenemos en la Biblia más de 34,000 promesas en el cual son para usted y para mí. Pero a veces no le creemos a Dios. A veces la pasamos por largo y dicen, no, eso es imposible, ¿ya? Pero para Dios no hay nada imposible. Todo es posible si puedes creer. Y por eso a veces nos pasa eso, no avanzamos en nuestra vida espiritual, no avanzamos para poder llegar a tener el cumplimiento de esas promesas, ¿ya? ¿En quién tiene usted esa esperanza? ¿En Cristo? ¿En Dios, nuestro Salvador? A veces nos pasa eso, de que tenemos ese problema, de que nuestra fe la desviamos. No creemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay que creerla toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ya? Así que Abraham encuentra esta promesa, pero vemos que tiene estos dos problemas, como dije: su edad y su esposa estéril y los dos ancianos. El tiempo de criar hijos ya se había pasado. Inclusive una mujer se casa a los 30 y a los 35, si no tiene hijos 40, ya es imposible que tenga hijos. Imagínense Sara ya de 80. Y Abraham llegando a los 99, cuando viene el hijo. Así que Dios siempre lo que promete lo cumple. Aunque para nosotros quizá puede ser demasiado tarde, ¿ya? Vayamos a Génesis capítulo 17, ahí encontramos prácticamente desde el 4 al 8, podemos leer. Dice: yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Le agregué una H, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y multiplicaré en gran manera, y te pondré en gentes, reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti, y te daré a ti, a tu simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, de Jacob, es el Dios nuestro. Lamentablemente, muchos tienen otro Dios fuera de Abraham, fuera de Isaac, fuera de Jacob. Por eso al mismo Dios que el pueblo judío le honra, nosotros también somos parte de esa herencia, aunque no quiera el judío juntarse con nosotros. Hoy en día usted invita a alguien que venga aquí a nuestra iglesia, nadie va a poner un pie acá. Sin embargo, todos vamos para el cielo en un mismo lugar. Yo intenté a ver si invitaba a este grupito que teníamos acá, judíos ortodoxos, y fui a entregarles un boletín cuando todavía imprimíamos boletín, pero me lo rechazaron. Pero estamos orando por ellos.
¿Por qué? Porque tarde o temprano ellos se van a dar cuenta que realmente al que se crucificaron allá en la cruz de Calvario por nuestros pecados, Él va a regresar. Y entonces, así como Abraham fue peregrino en las tierras de Canaán, fue peregrino prácticamente porque todavía no, hasta que llegó Josué, ¿verdad? Le repartió las tierras a las 12 tribus de Jacob. Pero antes, Abraham era peregrino. Pues eso nos indica que nosotros también aquí en la tierra somos peregrinos. No somos de este mundo, sino que vamos hacia la patria celestial. Entonces, pero a veces nos aferramos a las herencias, a las cosas de este mundo. Nos ata, ¿ya? Y a veces nos aleja de Dios. Le damos más importancia a un evento, a algo personal, como ir a ver un partido de fútbol. Que hoy va a jugar mi selección usted, ¿ah? ¿Ah? El clásico hoy, no, hoy no voy a la iglesia, y no van, ¿ah? El que es aficionado al deporte lo hace. Entonces, ¿quién es su Dios? Su ídolo es el deporte. Ha cambiado prácticamente los papeles ahí. Le da más énfasis a las cosas temporales de este mundo, al deporte, como dije. Entonces lo convierten en su ídolo. Y descuidan la iglesia, descuidan las cosas eternas por las cosas temporales. Y eso es lo que realmente Dios no quiere, que realmente caigamos nosotros en ese error. ¿Ya? Cuando dice, no se enflaqueció en fe, ni consideró su cuerpo ya muerto. Así que, humanamente podemos decir, no había esperanza. No había ni una fuente de esperanza. Ya Abraham quizá había ido hasta con el médico. Mire, doctor, ¿será que todavía mi esposa puede tener hijos? No, olvídelo. ¿Ah? ¿Será que yo puedo engendrar? No, tampoco, por tu edad. No había esperanza. Y a veces nos pasa eso, que usted va con el médico y le dice, mira, disculpa, pero no tenés esperanza. Tenés un cáncer invasivo maligno. Te vas a morir. Y las personas a veces se mueren más rápido de depresión y cualquier cosa que creer en Dios. Pero Dios sí ha prometido poder levantar a esta persona, aunque haya sido desahuciada a los médicos. ¿Ya? Por eso Dios es el creador de la vida. Él es el que crió la luz de la oscuridad, como dije ahí, leí en Génesis capítulo 1:1. ¿Cómo crió Dios los cielos y la tierra? De la nada. Y por eso Dios hace todo nuevo. Ha prometido hacernos nuevos nosotros, pero si nosotros creemos en Él. El problema es que a veces no creemos. Así que tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Veamos acá el siguiente verso, bueno, el 20 dijimos, tampoco dudó. Cuando dice tampoco dudó con desconfianza. Aquí Pablo pasa superficialmente sobre esta historia de Abraham. ¿Ya? Después de prometerle a Abraham simiente como estrellas en el cielo, ahí no, esa promesa está en Génesis 15:15. Vayamos ahí está la promesa también. Génesis 15:15. 15:15 dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buenas vejez. Me confundimos, a ver. Bueno, pues sigamos. Bueno, está en este versículo, ¿no? Aquí Dios le ofrece prácticamente esa simiente, ¿ya? De que iba a ser su pueblo como las estrellas del mar. Veamos 16:12.
16:12. Bueno, entonces vemos pues acá que esta promesa prácticamente se cumple en Abraham. ¿Por qué? Porque hoy hay millones de personas que hemos creído en Jesucristo, nuestro Salvador personal. Y esa es la promesa que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Completamente. ¿Ah? Entonces, acá vemos pues de que Abraham fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Dios dice y se hace, ¿ya? Y ese es un ejemplo que encontramos en el Hijo de Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Le ordenaba al viento que se detuviera, se detuvo. Toda orden, palabra que hacía el Hijo de Dios se cumplía por su palabra, ¿ya? Y por eso nosotros debemos de venir confiadamente, ¿verdad?, ante el Señor, creyendo en esas promesas. Veamos el siguiente versículo. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces el mismo Dios que hizo que en el vientre de Sara naciera vida, así también Dios levantó a Jesús de la tumba para levantarlo y llevarlo ante Él, ¿ya? Para Dios no hay nada imposible, todo es posible con Él. Por lo tanto, amados hermanos, es cuestión de creer, ¿ya? Y dice, por eso creyó Abraham a Jehová y le contó por justicia, según Génesis 15:6. ¿Ya? Veamos, y no solamente dice por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es a los que creemos el que levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, para Dios no hay nada imposible. Si usted y yo venimos ante Él con fe de que Jesús realmente hace la obra, la va a hacer. Vayamos a Mateo capítulo 20, verso 18. 20:18 dice, palabras de Jesús acá: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, les azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Jesús lo dijo, ¿ya? Y estábamos realmente, ¿verdad? Jesús, todo lo que le iba a acontecer lo predijo, ¿ya? Lo profetizó y se cumplió al pie de la letra como Él lo dijo, ¿ya? Marcos 10:33 también lo dice, lo escribió. Veamos a Marcos 10:33. 10:33 dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Tiene el mismo mensaje, ¿ya? Y también vemos pues en Lucas 24:7, ¿ya? Que Dios realmente estableció esas raíces de lo que iba a pasar como el Hijo de Dios. Vayamos a Isaías 53, 5. Miren lo que dice Isaías 53:5. ¿Cómo vamos con el tiempo? Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga nosotros somos curados. Por lo tanto, tenemos que creer en esa promesa de que a través de Jesucristo tenemos no solo salvación,
sino que tenemos restauración, tenemos la justificación y tenemos sanidad y vida eterna. Y si Dios no nos sana, no quiere sanarnos, pues es porque nos está llamando a su presencia. Pero a veces, por la incredulidad de su pueblo, Dios no hace la obra. A veces nosotros dudamos, como le pasó a estos personajes que tenemos acá, bíblicos. Por ejemplo, vimos esa esperanza, por ejemplo, Jacob tenía la esperanza en José, su predilecto. Y resulta que José, los hermanos lo hacen como que lo había devorado una bestia, que le llevan sus vestiduras sangrentadas, ¿ya? Jacob se entristece tanto que pierde toda esperanza. ¿Cómo es posible? Yo tenía esperanza en mi hijo, José. No en los otros 11, en José tenía esperanza. Pero Dios tenía un propósito, un plan, para llevar a José a Egipto. Ser el segundo prácticamente para poder sostener a Jacob y a todos sus hermanos, toda su familia. Él fue prácticamente un medio de salvación para el pueblo de Israel. Porque Jacob, como dije, se formó de los hijos de Jacob, los 12 hijos. Entonces, el Salvador en ese momento, Dios lo había provisto a través de José. José es un tipo de Dios, de Jesús, que Dios usó a José siendo un mediador, ¿verdad?, para poder sostener a su padre y a sus hermanos y a sus hijos y sobrinos. Pero Dios después envía a su Hijo para que nosotros fuéramos salvados, para que nosotros fuéramos perdonados a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso solo a través de su Hijo Jesucristo podemos tener el perdón de pecados. El perdón de pecados usted no lo puede hacer, bueno, claro que hay que confesarlo, ¿no? Pero mucha gente se lo confiesa a alguien en vez de confesárselo a Dios. O hace algo, una obra, penitencia, con tal de buscarle una justificación. Hace alguna obra, pero la obra ya está hecha a través de Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, y solo por medio de Él podemos obtener la justificación y la salvación. Así que acá, de último, tenemos que resucitando para nuestra justificación. Por eso es importante la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo, nuestra fe fuera vana. Sin la resurrección de Cristo, nuestro evangelio fuera falso. Pero como Cristo vive, Cristo está a la diestra de Dios Padre, nuestro evangelio es puro y santo y verdadero. Por eso acá, solo a través de creer en su Hijo Jesucristo, usted, mi amigo, mi amiga, que nos mira a través de esta red social, si usted quiere recibir el perdón, solo lo puede hacer a través de Jesucristo, si usted reconoce y hace esta oración de decir: Señor Jesús, reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Perdóname mis pecados. Sé que moriste, pero resucitaste al tercer día y estás a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y salvarme. Amén. Esa es la única oración que Dios quiere escuchar de sus labios. Que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, seremos salvos. Lo dice la palabra. Entonces la única manera es diciendo esa oración para que usted sea justificado y sea
no pase ese día de ira. La ira de Dios vendrá para todo aquel desobediente, para todo aquel que no ha creído en el anuncio del Evangelio, para todo aquel que no cree que Jesucristo no vino directamente a morir a la cruz del Calvario. Muchos rechazan eso. Pero los que ya hemos aceptado, los millones que hemos aceptado a través en el mundo, somos herederos y coherederos con Cristo, porque Cristo nos ha perdonado y nos ha salvado. Igual que Abraham, igual que Isaac, igual que Jacob, fueron salvos a través de la fe, a través de creer en Dios, un Dios verdadero. Y solo Jesús nos hace esa invitación. No hay otro. No sé a quién tiene usted de Dios. Como dije, muchos tienen a Dios a la música, o al deporte, o su trabajo, su negocio. Le da énfasis a su negocio que hasta los domingos trabaja. Triste, ¿verdad? Ese es cambiar a Dios por un ídolo terrenal. Pero Dios en esta mañana le ha hablado a usted y a mí para que realmente creamos como creyó Abraham y fue justificado por fe. Pero hoy nosotros somos justificados a través de la fe, creyendo en su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por los que nos has enviado el día de hoy, por los que nos han escuchado a través de estas redes sociales. Te pido, Padre bendito, que trates con cada uno de ellos, por los que hicieron esta oración de fe. Te pedimos, Señor, que los restaures y les sanes. Para aquellos que están enfermos allá en sus casas, te pido, Señor, que pongas tu mano poderosa sobre esa enfermedad, sobre ese dolor. Te pido, Señor, que por fe ellos reciban esa sanidad, que para ti no hay nada imposible. Para aquellos que realmente están en agonía, están moribundos, te pido, Padre Santo, en esta hora, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos y los levantes de su lecho. Te pido, Padre Santo, para aquellas personas que el médico les ha dicho que ya no hay esperanza, ya está desahuciado por los médicos, no hay medicina. Señor, te pido por estas personas que en este momento están confiando en ti. Y Señor, te pido, Padre Santo, que restaures, Señor, que quites ese cáncer, que quites ese dolor, que quites lo imposible, que realmente humanamente decimos no hay esperanza, pero tú eres la única esperanza. Tú eres la única esperanza que tiene la humanidad, que creamos en ti. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en este momento, y lo dejamos en benditas manos, Señor, para que tú hagas la obra y la hagas completa. Gracias, Señor. Todo lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo estamos rogando. Amén.